pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 62 de Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y sobre todo por Radio XZ Broadcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y contamos como siempre con la colaboración y la ayuda de nuestro amigo licenciado Roger Orlando Piña. Hoy tenemos como invitado al doctor Abelardo Piñeiro Hernández, miembro del directorio de Unión Nacionalista, amigo, médico y arquitecto. Con él vamos a conversar sobre algunos temas de interés para ustedes, pero antes que nada tenemos que pasarles de vista a los temas que tenemos en el día de hoy. En primer lugar tenemos que dar la nota de la muerte de don Juan Bosch. El profesor Juan Bosch murió en la madrugada del día de hoy y creo que a las 3:20 de la mañana. Hemos perdido a uno de los grandes hombres de la política dominicana. Este no es el día en que vamos a recordar la obra del profesor Bosch, porque como todo ser humano tuvo aspectos positivos y aspectos negativos. Vamos a recordarle como lo que fue uno de los grandes de la política dominicana, uno de los grandes de su literatura, y sobre todo porque quisiéramos que hoy, día de su muerte, aquellos que se proclaman sus seguidores lo sigan en toda la extensión de su pensamiento y su conducta, que es de donde tenemos que aprender los dominicanos. Yo debo reconocer al profesor Bosch, mi primer maestro en la política. Su libro Trujillo, causa de una tiranía sin ejemplo, fue la primera obra que me permitió abrir los ojos sobre la realidad dominicana. Se lo agradezco profundamente al profesor Bosch. De ahí en adelante él comenzó también comenzaron a circular aquí en la República Dominicana algunas de sus obras, y desde luego él a través del tiempo fue produciendo otras obras, tanto en materia de la política como en otros aspectos, en los cuales fue enriqueciendo el intelecto de los dominicanos. Recuerden que hemos dicho, y así compartimos con quien los han sustentado, que el subdesarrollo es una condición que reside en el intelecto de los pueblos. Un pueblo desarrollado no es un pueblo rico. El pueblo desarrollado es rico porque su intelecto está enriquecido, porque sabe reconocer la riqueza, no solamente la material, sino la riqueza espiritual, la que se ha dejado de lado en esta ola de materialismo que ha vivido la humanidad de un tiempo a esta parte, que ha culminado con este modelo de economía inhumana que el Santo Padre ha calificado como capitalismo salvaje. Entonces, el pensamiento del profesor Bosch, que fue contrapuesto a todos los abusos de ese capitalismo, incluso en posiciones que nosotros no necesariamente compartíamos, debería ser la norma de conducta, el norte de quienes se proclaman sus seguidores, y no lo contrario. Vamos hoy a tratar de darle el pésame a sus familiares, a su viuda, a doña Carmen, a sus hijos y a sus nietos, y en fin, a todos sus familiares, a toda la familia. No conocemos el programa del funeral del profesor Juan Bosch. Quisiéramos suponer que se le ha dado espacio al Juan Bosch universal,
que fue fundador del PRD, así como fue fundador del PLD, y que se le trate como a un dominicano ilustre que ha muerto, un expresidente de la República. Desde luego que se le han de rendir los honores correspondientes. Tengo la información de que ya el gobierno decretó 3 días de duelo, como es de lugar protocolarmente, pero que se dé la oportunidad a los dominicanos de honrar al profesor Bosch como dominicano y no como un evento más de proselitismo político. Esa es nuestra expectativa y reiteramos nuestro pésame a la familia Bosch Gaviño y a doña Carmen. También tenemos que lamentar la muerte del doctor Huberto Bogar Díaz. El doctor Bogar Díaz es un hombre que consagró su vida al Instituto Dermatológico Dominicano. Él fue su creador y le dio su vida entera a eso. Creó una generación de profesionales. Él ayudó a especializarse en cuestiones de dermatología a muchos médicos jóvenes dominicanos. Y ha dejado una obra. Él siempre será recordado por esa obra que ha dejado, que ha beneficiado a tanta gente, ha curado a tanta gente. En una oportunidad yo tuve que asistirme con él, trabajando yo en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, y habían traído al país la compañía La Exterminadora, fue contratada por el gobierno dominicano y por la Secretaría de Salud Pública y el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Yo trabajaba como asesor del presidente del Consejo Administrativo, entonces se llamaba así el ayuntamiento, y se estaban aplicando en la avenida Mella, en el local del Mercado Modelo, una fumigación, y aquí allí se salían carretadas de cucarachas que parecían como del tamaño de la mano de una persona. Y yo me metí allí, no había ningún tipo de precaución avisada, y donde quiera que hizo contacto con mi piel, yo tenía así como estoy hoy, saco y corbata, que me brotó la piel, y quien me ayudó a enfrentar la situación fue el doctor Huberto Bogar. Y tengo que recordarlo así como mi médico también. En fin, nuestro pésame a su viuda, la doctora Luisa González de Bogar, y a sus hijos y a todos sus familiares. El país también ha perdido un gran hombre en el doctor Bogar Díaz. Tenemos que presentarle excusas a los amables televidentes, sobre todo, también a los radioyentes, pero sobre todo a los televidentes que en la noche de anoche se quedaron esperando ver el programa del mediodía y pasaron por un error de aquí, de esta emisora, la programación del día anterior. Esta mañana le hemos presentado un memorándum a la dirección de esta emisora solicitándole que esta noche se pase la programación de ayer. Vamos a ver si la transmisión de hoy, o sea, el programa de hoy, se pueda transmitir en el día de mañana. Teníamos también un compromiso con ustedes, que quisiéramos aprovechar la presencia del amigo Abelardo, que en su función de arquitecto, él también tiene mucho que decir de estas cosas. Y se trata de aquel comentario que hicimos sobre unos funcionarios que de repente estaban hablando de la foresta, que era necesario crear nuevos espacios forestados en el área metropolitana o en el área de la ciudad capital. Bueno, eso en primer lugar hay que decir que es muy difícil en una ciudad que está creciendo sin ninguna planificación. En segundo lugar, en una ciudad que acaba de ser dividida en 5 jurisdicciones diferentes. En un pedazo que es del Distrito Nacional y 4 municipios que corresponden a una nueva provincia. Y no sabemos dónde va a estar la planificación que le va a dar un crecimiento estructurado a esas 5 partes, ¿no? Para que sigan siendo partes de un todo, porque
no me van a decir que los que viven ahora del otro lado dejaron de pertenecer a la capital de la República, o por lo menos a la ciudad de Santo Domingo, aunque la capital de la República solamente va a residir legalmente en el pedacito que han dejado como Distrito Nacional. Yo quiero decirle, se lo he reiterado y lo reitero hoy una vez más, todo eso es inconstitucional. Es inconstitucional. Vamos a ver si eso se queda así. De todos modos, decíamos a los señores que estaban diciendo que necesitábamos crear nuevos espacios forestados, que tenían que cuidar la foresta que está. Bueno, aquí están algunas muestras de cómo está la foresta. Miren eso. Yo quisiera que la cámara se acerque para que nuestros amigos puedan ver. Miren cómo está. Miren esos árboles por los cables. Cómo están mutilados. Eso no es poda. Miren esto. Eso es mutilación. Y estos son la avenida Sarasota de esta capital. Precisamente retornando de esta emisora a mi casa con la cámara, me paré a tomar esta fotografía. Mire cómo es que está la foresta de la avenida Sarasota. Mire esos árboles secos que los han secado expresamente intencionalmente para que les molestaba, el que estaba ahí necesitaba el espacio para su parqueo. Ahora vean esta devastación. Estos son como unos 20,000 metros cuadrados que hay ahí en la Sarasota, esquina Pedro Boea. Ahí están metidos unos tractores y han hecho una limpieza, ¿verdad? Mírenlo ahí, con muchísimo cuidado. Imagínense todo el cuidado que puede tener un tractor. Miren esta otra vista. No, aquí se ve mejor. Miren esto. Miren donde está toda esa foresta pilada por los tractores, ¿no? Por cierto, esto es al lado donde tú vivías, Abelardo. Sí. Ahora, entonces yo se lo quiero mostrar. Miren ese árbol y miren el corte que le hicieron. Eso es donde yo vivo, en el condominio Embajador. Un vecino desaprensivo vino ahí con una cuadrilla. No voy a dar más detalles porque no quiero. Y hicieron ese crimen. Le cortaron esa rama a ese árbol. De manera inconsulta. Entonces yo quiero decir que nosotros tenemos que cuidar los árboles de nuestra ciudad, los árboles que están en las vías públicas. Y desde luego tenemos que cuidar los árboles que están en los jardines, pero esos son más difíciles de cuidar porque no son del patrimonio público. Pero es un absurdo, pienso yo, que los árboles que están en la vía pública puedan ser mutilados así. Yo recuerdo que siendo yo regidor, presenté y fue aprobado una resolución que le prohibía a la Corporación Dominicana de Electricidad ponerle la mano a los árboles, porque esa práctica de mutilar los árboles en aras de proteger unos cables que debían tener otra forma de manejo. Y en todo caso, si hay cables que pegan de ramas de un árbol, hay formas de usted coger esos cables y envolverlos, entubarlos en unos elementos de protección, de modo que lo que roce con las ramas no sean los cables eléctricos, sino su envolvente. Y así usted no tiene que destruir la foresta. Porque esa es la situación en que estamos. Déjeme terminar entonces con el boletín del petróleo y los combustibles. El martes el petróleo se estaba cotizando a $20.89 el barril tras la reunión de Viena. Eso lo que significa es que, tal y como les he explicado, mientras la economía del mundo esté paralizada, cosa de la cual van a haber testimonio en las informaciones que va a leer Roger, no va a subir el precio del petróleo. Oigan lo que dice aquí. Londres, el precio del petróleo Brent retrocedió este martes por la mañana en Londres, perdiendo sus ganancias de la víspera debido a la decepción de los corredores por la falta de resultados de la reunión de expertos de la OPEP. Porque es que viven jugando, como yo les he explicado, tratando de que todo lo que incida en la subida de los precios, eso va inmediatamente
a los canales de comunicación, a crear incertidumbre y desasosiego o a estimular la especulación. Dice que la falta de resultado de la reunión de expertos de la OPEP y de países no miembros del cartel celebrada el lunes en Viena. También dice que hacia las 11 el barril de Brent para entrega en diciembre valía $20,89 en comparación con $21,02 del lunes al cierre. En Nueva York, el barril de Light Sweet Crude para entrega en diciembre ganó 12 centavos situándose a 22,15. Y por ahí sigue. Pero dice aquí, los precios del crudo se habían fortalecido el lunes después que Arabia Saudita, primera potencia petrolera del mundo, hubiera asegurado al término de una reunión tripartita en Abu Dhabi con los Emiratos Árabes Unidos y Omán que la OPEP reduciría su producción para estimular los precios. Pero yo les expliqué que el presidente Chávez, que había ido a México en esa gestión, salió con una respuesta negativa de su reunión con el presidente Fox. Entonces la noticia de ayer en la tarde dice así: el petróleo estable, el precio del petróleo Brent se mantuvo estable el miércoles por la mañana en Londres, después de la publicación de los resultados semanales del Instituto Estadounidense de Petróleo, que mostró un ligero aumento de las reservas de crudo en el país. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí dice, hacia las 11 el barril de Brent para entrega en diciembre costaba $20,97 frente a los $20,91 de la víspera al cierre. Subió 6 centavos de dólar. En Nueva York, el precio del barril de Light Sweet Crude para entrega en diciembre perdió 28 centavos y se situaba en $21,87. Esas son pequeñas fluctuaciones sin importancia. Pero lo importante es lo que dice aquí, que mostró un ligero aumento de las reservas de crudo en los Estados Unidos. Eso lo que quiere decir es que no hay uso del petróleo. Si la economía real, que es la que produce, no está activada, entonces la demanda sobre el petróleo no se consume en las habitaciones refrigeradas de los rascacielos de Nueva York. Bueno, que ahí por la calefacción se consuma, ¿no? Pero definitivamente donde se usa es en la gran industria. Cuando la industria tiene problemas, cuando todo se reduce, baja la demanda del petróleo. Cuando los aviones dejan de circular en los aires, baja el consumo de petróleo y sus derivados. Vamos a ver las noticias de por aquí la lucha contra el terrorismo. Estados Unidos contra el terrorismo. En el frente doméstico dice que el mundo, una investigación apunta a que Osama Bin Laden obtuvo material radioactivo en Colombia. Bueno, eso lo saqué yo del internet. Qué raro es. Y es algo que realmente debe ser preocupante. Porque oigan lo que dice aquí. Bogotá, esta es la Europa Press. Los servicios de investigación de Estados Unidos están tras la pista de los posibles contactos de Al Qaeda, la organización terrorista de Osama Bin Laden, para adquirir material radioactivo en Colombia, como objeto de perpetrar un ataque nuclear, según ha informado la cadena estadounidense Fox News. El informe de inteligencia estadounidense sustenta sus investigaciones en la interceptación de varias llamadas telefónicas. Ustedes recuerdan que yo le he hablado de lo que puede hacer la NSA con su sistema de satélite, que puede intervenir cualquier cosa. Bueno, ahí está. En la interceptación de varias llamadas telefónicas desde Afganistán hacia Sudamérica, en particular hacia Colombia, según explicó la cadena. Los investigadores del gobierno de Estados Unidos interceptaron un comunicado que indica que grupos terroristas con relación a Bin Laden están traficando con material radioactivo desde Bogotá, aumentó la voz. Y oigan esto. De acuerdo con los organismos de inteligencia de Estados Unidos, el material radioactivo pudo haber salido de Colombia e ingresado a Estados Unidos por la frontera de México. ¿Ustedes oyeron eso? Entonces, ya ustedes saben de dónde viene la alarma que se ha publicitado tanto en estos días. Cuando inició el secretario de Defensa, el señor Rumsfeld, y lo siguió el secretario de Justicia, el señor Ashcroft, en una actuación que nosotros hemos criticado porque entendemos que lo que tiende es a crear pánico en el pueblo de los Estados Unidos sin que se obtenga ningún resultado concreto de vigilancia adicional o que la población pueda contribuir de alguna manera a detener lo que ellos dicen que es una información confiable o creíble
de que se van a producir nuevos atentados en el territorio norteamericano o contra intereses norteamericanos en el exterior. Pero esta información, que no está en los medios norteamericanos, sino que está en los medios europeos, este es el periódico El Mundo de España, El Mundo en español. Esta información es muy preocupante. Y hay otra información que es muy interesante, que dice que la CIA niega que se reuniera con Bin Laden en Dubái en julio de este mismo año. Ajá. Pero ¿y por qué lo niega si Bin Laden está identificado y ellos no han negado eso, que haya sido un miembro, un operativo de ellos en el territorio donde está ubicado? Pero es que se está extendiendo la preocupación de que Bin Laden mantuviera esos nexos. Pero eso es a eso que me refiero, que por eso no pueden ellos... No, porque es que se ha dicho que Bin Laden estuvo y rompió esos nexos. Pero bueno, que después, en el momento en que se produjeron los atentados, ya esos nexos se habían roto. Eso es lo que ellos dejan inferir de esa declaración, pero a mí no me sorprendería que yo lo que pasa es que se ha revelado ahora que tuvieron en julio hubo una reunión, y entonces ahora se está negando que esa reunión tuvo efecto. Pero oigan lo que dice, y esto viene por también, esto es la Associated Press, ¿cómo es? France Press, o sea, la prensa asociada francesa. Dice: la CIA ha salido al paso de la información difundida por dos medios de comunicación franceses y ha desmentido de forma categórica que uno de sus responsables haya mantenido contacto con Osama Bin Laden en una reunión supuestamente celebrada el pasado mes de julio en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El diario francés Le Figaro y la emisora Radio France International informaron ayer de que Osama Bin Laden estuvo internado el pasado mes de julio en el Hospital Americano de Dubái, aquejado de una insuficiencia renal. Según estos dos medios, el líder de Al Qaeda se reunió con un responsable de la CIA durante su estancia hospitalaria. Es decir, el hombre fue a internarse porque estaba quebrantado con un problema renal, y entonces el señor de la CIA lo fue a visitar, fue a visitar a su amigo, ¿no? Eso es lo que le decía la información francesa. Bueno. El director del hospital también ha desmentido que Bin Laden hubiera estado internado en esta institución clínica. Le Figaro y Radio France International aseguraron que Bin Laden llegó a Dubái el 4 de julio en avión procedente de la ciudad pakistaní de Quetta para ser hospitalizado de inmediato y que recibió el alta el 14 de julio. Según esas informaciones, durante su hospitalización para un tratamiento renal se vio con el representante local de la CIA. Unos días más tarde, el agente de la CIA se vanagloriaba ante algunos amigos de haber visitado al millonario saudí, indica Le Figaro, que añade que según una fuente autorizada, el agente fue llamado a Washington el 15 de agosto. Según Le Figaro, Bin Laden estaba acompañado en Dubái por su médico personal y fiel lugarteniente, que podría ser el egipcio Ayman al-Zawahiri, varios guardaespaldas y un enfermero argelino. Estuvo hospitalizado en el servicio de urología del médico Terry Calloway, especialista en cálculos renales e infertilidad masculina. Fuentes autorizadas citadas por Le Figaro y Radio France International indicaron que Bin Laden padecía una grave infección renal que se había instalado en su escondite de Kandahar, una unidad móvil de diálisis, en el primer semestre del 2000. Bueno. Todas son informaciones preocupantes, porque si eso fuera verdad, no es verdad que la CIA iba a decir que era verdad. No, imposible. Lo va a estar negando hasta que se mueran. Es más, la gente que pudo haber hecho ese contacto allá, el operativo que estaba en la sede de la embajada norteamericana en Dubái, seguro que ya lo han guardado por ahí, lo han reservado para que nadie lo entreviste, porque si llegan a identificarlo, la prensa le va a caer atrás. Y ya usted sabe. Bien, entonces ¿qué más tenemos ahí algo más? Sí, hay algo más sobre eso, y yo quería agregar sobre esa misma información de la reacción que usted dice que se ha producido en los últimos días, particularmente las últimas 72 o 48 horas, de la alarma de que podría producirse un ataque, un nuevo ataque a la población de los Estados Unidos por parte de los terroristas. Y es que en un periódico de hoy, El Caribe creo que fue, se informó de la fuga de 6 de los 40 gestos que están señalados, que tenían detenido en un centro
de inmigración en el noroeste de los Estados Unidos. Y se fugaron de ahí, y entonces han llamado al director de inmigración y ha habido una alarma tremenda, y de ahí dice la información que es que parte el hecho de poner el alerta en la población norteamericana porque estos 6 individuos están at large, como dicen, diseminados. Sí, señor. Esa información es nuevecita. No la tenía. Bien, entonces vamos a continuar acá, arquitecto, con las informaciones. Esta es muy interesante, la del país. Dice que los bomberos rescatan el oro de las torres. Bueno, yo no sabía que había oro ahí. Oigan lo que dice aquí. Sí. Los equipos que hasta los primeros fríos seguirán trabajando 24 horas diarias en la zona cero descubrieron la noche del martes, según informó ayer el Daily News, un inesperado botín. Las reservas de oro y plata que el Banco de Nueva Escocia tenía almacenadas en los bajos del número 4 del World Trade Center de Nueva York. Según un portavoz de la entidad bancaria, allí almacenaba 200 toneladas de oro y 30 millones de onzas de plata, con un valor estimado entre 175 millones de dólares. Hicieron falta 2 camiones blindados para llevarse el material. Yo imagino que esa gente estaba excavando ahí buscando eso, porque el banco sí sabía que tenía eso ahí y no lo iba a dejar enterrado ahí. No, nada más. Continuamos con el siguiente titular que dice: el contagio del anthrax, un misterio por resolver. Adelante, termina. Bien. La CNN recomienda a sus periodistas no exagerar con imágenes de ataques. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, eso está diciendo que el gobierno de Estados Unidos está preocupado con las informaciones gráficas que se están viendo y además escritas de que los ataques, los bombardeos están lastimando a la población civil de Afganistán, a los niños incluso. Y eso ha sido motivo de disgusto entre el gobierno de Estados Unidos y Chávez, porque Chávez criticó eso y dijo que Estados Unidos, algo que nosotros le habíamos dicho también, que los Estados Unidos tenían que cuidar su autoridad moral y no podía reproducir lo que habían hecho sus agresores, agrediendo entonces a la población civil de Afganistán. Ahora vamos a hacer el paréntesis para cumplir compromisos comerciales. Bueno, vamos ahora a nuestra entrevista con el amigo Abelardo Piñeiro Hernández. Abelardo. Buenos días. ¿Cómo estás? Roger. Buenos días. Muy buenos días, Abelardo. Bueno, yo quisiera, porque fue una cosa que aunque se esperaba, no había una fecha definida para la muerte del profesor debido a su quebranto. Yo esta mañana estaba oyendo un programa de radio y escuché una persona que maltrató mucho en vida al profesor Juan Bosch. Hoy lo estaba elevando al nivel de prócer de la República. Y a mí eso me dio mucha pena. Me dio mucha pena porque los dominicanos, lamentablemente, una gran mayoría de nosotros, somos hipócritas y actuamos de una forma en un momento dado y luego actuamos de otra en otro momento, según nos convenga. Yo conocí bastante, hasta donde se puede conocer una persona, al profesor Bosch. Fue una amistad de más de 40 años. Hace 38 años él me nombró embajador en Colombia. Y uno de sus grandes amigos, o de sus mejores amigos, si no el mejor, era Enrique Herrera Marín, que falleció el año pasado, un español que Bosch tenía un sentimiento a Enrique Herrera Marín, una cosa que de aprecio, de amistad, en fin, extraordinario. Un día, Enrique Herrera Marín, que también fue amigo mío, pero no en la forma como lo fue del profesor Bosch, me dijo: caray, el profesor te tiene a ti, te distingue mucho y te tiene bastante aprecio. Y le digo: bueno, ¿y por qué tú me dices eso?
Bueno, porque estábamos el otro día hablando de ti y él me dijo que Abelardo llega a esta casa sin llamar por teléfono, sin hacer cita. Y cuando está cerca entra y como si fuera casi su propia casa. Pero él viene aquí y yo personalmente lo recibo con mucha satisfacción porque a esta casa nunca ha venido a pedir nada, nunca ha venido a traer un chisme, ni tampoco a hablar de política. Es decir, que la amistad mía más bien fue una amistad personal con el profesor, con doña Carmen y con sus hijos. Muchos elementos que hoy están tratando de explotar y de especular con el enterramiento del profesor Bosch, incluyendo personas de su partido, le hicieron mucho daño al profesor. El profesor, como todo ser humano, tenía virtudes y tenía defectos. Vamos a dejar de lado sus defectos, pero para mí las tres grandes virtudes del profesor fue su honestidad política en cuanto a lo concerniente al manejo de fondos públicos y de cómo se debía administrar el bien, el patrimonio nacional. Esa para mí fue una de su mayor virtud. Luego era una persona muy sencillo en su vida privada y muy austero. Ojalá que aquellos que quieren y van a montar un circo del sepelio del profesor Bosch sean delicados y también sean prudentes, porque el profesor Bosch, yo estoy seguro que de tener que haber organizado su entierro, que eso no lo puede hacer casi nadie, hubiera preferido junto a un grupo de su familiar y algunos allegados que lo llevaran al cementerio. Ojalá que no vuelvan un circo de este lamentable caso. Pero tú sabes que se produjo cierta una situación un poco lamentable también en términos de a dónde enterrarlo, porque él sí dispuso que quería que lo enterraran en La Vega y entonces ya había gente que estaba opinando otra cosa. Y aquí en este programa nosotros dijimos, pero señor, hay que respetar la voluntad del profesor Bosch. Y él dijo en vida que quería que si cuando muriera lo enterraran en su pueblo de La Vega, eso hay que respetarlo. Yo creo que sí. Entonces, y que se tenga en consideración esas dos condiciones de él, su sencillez personal y su austeridad, porque el profesor era un hombre muy austero y era muy sencillo, no era una persona prepotente, porque quizás las personas que se cultivan más son menos prepotentes. La prepotencia es como que compañera siempre de aquellos que no son educados, de aquellos que no son inteligentes y de aquellos y de la insignificancia. Exactamente. Los insignificantes son generalmente muy prepotentes. Sí. Ojalá que todo transcurra bien y que lo dejen descansar en paz. Ese es lo que yo siento por él y por su familia. Estaba escuchando ahorita cuando tú hablabas sobre el asunto nacional, en el Distrito Nacional, sobre los cortes de árboles, pero que es algo muy grave. Pero, Paulín, da pena cómo se están cortando los árboles, los bosques en el territorio nacional. Aquí no vamos a tener agua y ese es el primer problema de este país. Por supuesto, le sigue el problema haitiano, la invasión haitiana que tenemos. Que vienen a ayudar en eso. Que son expertos en eso, vienen a enseñar a cortar, ¿no? Y luego la energía, la salud pública, la educación, todo eso viene detrás, porque no son uno, son muchos los problemas que tiene el país. Perdón, déjame hacerte un comentario. No sé si tú escuchaste esa parte del programa de ayer. Ayer se puso de manifiesto en esa entrevista muy interesante que tuvimos con los 3 ex jefes de la Policía Nacional, que hay una sola realidad. Se estableció que la policía ha quedado hoy por hoy en menos de una tercera parte de lo que era en el año 75. 75, sí. Con una población que se había prácticamente duplicado en cuanto a la disponibilidad de recursos físicos, humanos, mejor dicho. Es decir, la Policía Nacional, en lugar de estar creciendo y organizándose también de una manera proporcional al crecimiento poblacional y a la extensión de la ciudad capital, estoy hablando de la ciudad capital, pues lo que ha ido es reduciéndose. Entonces yo decía, pero es que es obvio que dentro de la planificación nacional
no estaba tomándose en cuenta la necesidad de darle los recursos necesarios a ese servicio para garantizarle a la población que tenía su seguridad más o menos garantizada y en una forma eficiente. Pero es que yo le decía, esto es resultado de que no tenemos planificación de nada. Entonces no podemos extrañarnos de que no haya tampoco un criterio de mantenerle a ese servicio esencial de la seguridad pública los recursos necesarios en la proporción adecuada, porque es que no se está haciendo con nada. Todo eso que tú estás señalando es el resultado de que nosotros no tenemos una política nacional de desarrollo. No, vivimos en improvisación. Sí. Esa es la realidad. Sí, sí. Yo ayer no pude oír el programa, lamentablemente, no salió al aire en radio. Si no salió al aire en radio, parece que hubo ciertos problemas. Mi objetivo en parte de esta invitación era tocar el tema, no solamente de la zona colonial, sino de toda la ciudad de Santo Domingo. Hace 15 días en el ayuntamiento se firmó un acuerdo entre los partidos políticos para respetar ciertas áreas, ciertas zonas, incluyendo todo el casco de la ciudad colonial, que no se iba a tocar, que no se iba a pintar y que no se iban a poner letreros de ahí, afiches políticos. Hay un señor que no sé quién es, porque llamado Dani Morel. Yo, si no es él, le pido disculpas. Hace unos 8 o 9 días, hablando con Polín, le dije, hombre, esto aquí de noche clandestinamente han comenzado a pintar todos los postes de energía eléctrica y paredes y cosas de la zona colonial o de la ciudad colonial. Y Polín me dijo, bueno, vamos a esperar unos días, porque el que hizo eso va a aparecer, tiene que identificarse. Es precisamente arriba de todas esas pinturas clandestinas de noche. Pasó ¿Pero Luis, de qué color es? Rojo. Él es candidato de ese partido. Pasó de noche Luisel de Ever, que vive en la zona colonial, y abrió la ventana de su carro, iba sola, y le dijo, señor, por favor, no ensucie las paredes, no pinte esos postes. Y el pintor le dijo, bájate que te voy a pintar la cara a ti también. Esa fue la respuesta. Y iba sola, pues subió su vídeo y se fue. Me lo contó hace 2 días. No, señores, primero hay que respetar los compromisos. Y segundo, un tal Dani Morel, porque él es el que se identifica sobre la pintura roja, está ya su efigie y su afiche ahí, Dani Morel. Bueno. Yo creo que los partidos a lo mejor aspira a regidor. No, a diputado. Los partidos políticos que se firmaron ese acuerdo deben eliminar públicamente de sus pretensiones a estos tipos, que lo que hacen es ensuciar toda la pared de la ciudad, porque que da vergüenza. No tenemos la capacidad de limpieza, y ahora sobre esto entonces tenemos una capacidad incontrolable de ensuciar, de embadurnar todos los muros y toda la pared. Esto es una barbaridad, sencillamente. Ojalá que el pueblo aprenda a no votar por los mentirosos. O por quienes dan mal ejemplo. O por aquellos que dan mal ejemplo, sí. Porque hoy yo me extrañé, veo que dice como gran cosa que el Congreso había rechazado un empréstito que había de por medio de 300 y pico de millones de dólares para limpiar el río Isabela y el Osama. Y que esa compañía no presentaba las condiciones porque ellos visitaron y había una oficinita con 4 miembros. Señores del Congreso, y ustedes no aprobaron el de Aerodom, que tenía otra oficinita con 4 tipos y un capital de 100,000 o de 10,000 pesos. Y ese lo aprobaron. Y era una de las pocas cosas que dejaba dinero. Vamos a decir, aquí tenemos un experto en aeronáutica, que si los aeropuertos dominicanos bien administrados, en manos del Estado, bien administrados, hubieran podido dar 3,000 millones de pesos anuales, mal administrados por lo menos daban 1,500. Pero todo eso se le pasó a una compañía que no tenía
no tenía tampoco oficina y que fue hecho a la No, carrera. esa oficina, Sí. ese consorcio se creó después que ya tenía el contrato aprobado por el Congreso. Exactamente. Nosotros fuimos y participamos en el Congreso, en la vista pública. Entonces, yo creo que hay que ser más serio. Pero óyeme, Ahora aquí hubo un cañoneo de papeleta pero óyeme, a ese Congreso. pero tú no Esa es la viste, diferencia. Esa es la diferencia. Pero tú no ¿Quién ves- sabe qué ofrecieron los pero italianos? tú no viste qué fue lo que hicieron los diputados el otro día. Que le han puesto una máquina para votar y se aparecieron con las tarjetas electrónicas de otros abogados, de otros diputados que estaban ausentes. sí, Y correcto. usaban la tarjeta para usar o para falsear los resultados de la Como votación. aquellos que llegan tarde a las empresas, márcame mi tarjeta. Ajá. Es la misma jugada. Bueno, Sí, hay- pero con fraude. cosas más serias. más serias. Hay fraude. dos noticias muy alarmantes que vi hoy en el periódico. Una es que el aumento del 65 al 75% del gasto corriente. Y pese, eso está en el ITIN, pese a que el señor presidente ha congelado ya como 8 veces la nómina estatal, en el último mes aumentó 1.3%. Como 8 veces. Como 8 veces, sí. A propósito de eso, del señor, porque ahora hay dos presidentes en la República Dominicana. Uno se llama Hipólito Mejía, que es el presidente simpático, el que uno conoce siempre, el que, pese a los críticos, hace obras de Estado, señores. Ustedes saben lo importante que era para la República Dominicana que el torito no se fuera de la torobanda. No, señores, hay que reconocerle que el hombre tiene muela, como se dice, da muela, y ya él resolvió ese problema del torito, ¿no? Quiere decir que se salvó la patria. Bueno, pero ya por lo menos no van a tocar una banda que yo no sabía que existía, pero ahora que debido a este asunto me di cuenta. Pero el otro es el presidente Hipólito Daguájer, uno nuevo, Hipólito porque por Daguájer. ese nadie votó, y ese señor en reuniones íntimas él habla de que él es el que maneja la economía del país, que el verdadero presidente desde el punto de vista económico es él. Ustedes se imaginan esto, señores, cómo que va este asunto. Mira, no sé quién es Rafael de Castro. Es un periodista del Nacional y ayer martes 30, el martes 30 escribió un artículo extraordinario. Se llama La tarifa eléctrica. Porque hay veces que uno viene aquí, el señor presidente nos prometió a nosotros en una reunión que hubo un día antes de las elecciones, en tu casa precisamente, que él iba a revisar los contratos, que él iba a traer el dinero que se quedó por fuera, en fin, todas esas cosas que uno ha dicho aquí, pero uno se siente mejor ya cuando está escrita por un periodista que no sé quién es, Rafael de Castro, Él escribe ahí con y lo publica aquí de una manera extraordinaria, ¿no? Él dice lo siguiente: la tarifa eléctrica en la versión extorsionista que hoy padece el pueblo dominicano junto a la burla y el abuso de los apagones es el producto mejor elaborado de la conclusión perpetrada entre el grupo de hombres liquidadores y entreguistas del pasado gobierno PLDista, el bandidaje neoliberal imperialista y el grupo de mafiosos eléctricos de todos los pelajes, con la complicidad virtual del actual gobierno. Oye, ahí no hay desperdicio. La corrupción. Mira, ese Bueno, no- déjame terminarte este no, que se nos papelito. acaba el No, tiempo. está bien. Eh. Bueno, decimos la complicidad virtual del actual gobierno porque está fresco en la memoria del pueblo aquel apasionado discurso de un año atrás del presidente Mejía, el que duró más de una hora denunciando al país por la radio y la televisión la descomunal fechoría del pasado gobierno, prometiendo revisar los contratos de la CDE y Molino Dominicano, entre otros, y llevar los corruptos a la cárcel. Hoy vemos que todo aquello no pasó de ser otra traumática y desagradable tinta demagógica. Al discurrir el tiempo, toda suerte de giros campechanos e intempestivos, chascarrillos, fue transmutada en respaldo al bandidaje eléctrico y sugerencias al pueblo a apagar la luz, so pena de enfrentar a la guardia. Bueno, No nos vamos a seguir porque se está acabando No, el tiempo se nos acaba, Sí. pero yo te Sí. quiero decir
que ese bandidaje Sí. que se produjo en el gobierno anterior no tiene absolutamente nada que ver con el modelo que debían haber seguido de la conducta del profesor Juan Bosch. No, no, no. De modo Ese que es otro, sí. se nos ha Otro es terminado el tiempo por hoy y nosotros nos vamos a despedir hasta mañana, Sí. si Dios así lo quiere, para otra edición de su programa Agenda Nacional. Les damos las gracias por su atención. Les hablamos Leopoldo Espaillat Lanita Y Roger Ogando. Estaremos de nuevo mañana con ustedes. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por